Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a estar viendo cómo crear nuestro propio formulario. En el archivo de clases van a encontrar la clase 3, donde nos explica qué es un formulario, ¿sí? Nos habla de que es una herramienta de Google que nos va a ayudar a recopilar datos y respuestas de forma eficiente y organizada, ¿sí? Esto más que nada es una función que es muy productiva para poder utilizarla con docentes que no sepan trabajar con documentos compartidos, o con los alumnos de la escuela, con las personas que necesitemos, en vez de explicarles el funcionamiento del documento, es más sencillo solamente pedirle la información que necesitamos y después organizar la información según nuestro criterio. Entonces, el formulario nos puede servir para realizar encuestas, para realizar registros de eventos, evaluaciones, seguimientos de tareas, calificaciones de algún evento que haya realizado, algún cuestionario sobre qué cosas mejorar en la escuela. Lo que se les ocurra se puede enviar a través de este formulario, en el cual las personas van a ingresar por campos algunos datos que les vamos pidiendo, y después a nosotros nos va a aparecer todo organizado en forma de tabla para poder trabajarlo, ¿sí? Lo importante, como estuvimos trabajando hasta este momento, es pedir datos concisos para después poder aislarlos. Si yo pido una explicación, eso me va a quedar en forma de texto en la celda y no voy a poder aislar datos del mismo. Si yo necesito datos personales, que sea un dato por cada uno de los ítems, pero bueno, eso lo vamos a estar viendo ahora en el video. Hay dos formas de crear nuestro formulario. Por un lado es a través del Drive y por otro lado a través de mi hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viéndolo. Si yo estoy en el Drive, puedo tranquilamente pararme en la carpeta donde yo quiero crear mi formulario y a través de nuevo voy a seleccionar la opción formularios de Google y me va a dar tres opciones. Por un lado, un formulario en blanco o un cuestionario en blanco, que estos dos van a ser sin ninguna base y nosotros lo vamos a diseñar según nuestro gusto. Y por otro lado nos va a ofrecer también plantillas, como estuvimos viendo también que en Google Sheet nos ofrecían plantillas donde trabajábamos a partir de plantillas base que ya tenían fórmulas, tablas, y a partir de eso creábamos la nuestra. También nos da la opción de elegir algún formulario preestablecido y usarlo de base, ¿sí? Dato importante, yo esta carpeta la estoy compartiendo con el tutor Joaquín. Entonces, cuando yo cree un archivo nuevo, cualquiera de estos archivos, en este caso un formulario, lo primero que me va a decir al seleccionar crearlo es si yo quiero crearlo y compartir, porque al tener permiso otra persona en esta carpeta, sí o sí va a quedar ligada a mi archivo, ¿sí? A mi formulario. Entonces, si yo quiero armar un formulario yo sola y después quiero compartirlo, lo tengo que hacer fuera de una carpeta compartida. Y después, una vez que lo termine, sí lo puedo pasar a esa carpeta compartida o lo puedo compartir con otras personas. Si lo creo acá, directamente las dos personas van a tener permiso de edición en ese formulario, ¿sí? Entonces, voy a crear mi formulario y acá, como yo lo elegí crearlo a través de una galería de plantillas, me van a ofrecer varias opciones. Van a ofrecer plantillas personales, que son para trabajar horarios personales, eventos que vamos a organizar, una invitación a una fiesta, ¿sí? Un registro de eventos, cosas que necesitemos hacer para nuestro uso personal. Las plantillas, la otra opción que nos ofrece son plantillas de trabajo, donde nos ofrecen solicitud de pedido, comentarios de clientes, solicitud de trabajo, ¿sí? Y también hay un área de educación, donde podemos trabajar evaluaciones, boletos de salidas para trabajar una salida educativa, ¿sí? Una evaluación de un curso y, bueno, una hoja de trabajo. Entonces, yo cuando seleccione cualquiera de estos, supónganse que selecciono dentro de trabajo la solicitud de trabajo, automáticamente me va a crear, ¿sí?, mi plantilla en donde ya tiene una imagen que se insertó previamente, una explicación de para qué sirve esta plantilla y
los campos a completar, ¿sí? Lo importante de esto es, en las plantillas vamos a encontrar la primera hoja donde vamos a ingresar todos los campos a completar. En la segunda hoja o pestaña que podemos encontrar acá arriba tenemos 3 pestañas. Esto lo vamos a ver solamente las personas que estemos autorizadas a editar este formulario. Entonces tenemos por un lado las preguntas, que acá vamos a recrear todo lo que estamos buscando que busque la información que ingresen nuestros alumnos o docentes. Después, una vez que se envíe el formulario y se empiece a completar, acá nos va a aparecer un resumen de respuestas, ¿sí? Y después la configuración del mismo. Ahora vamos a ir paso a paso viendo todo. Bien. Entonces, así lo creamos a partir de nuestro Drive. Para crearlo a partir de nuestra hoja de cálculo, vamos a crear una hoja de cálculo nueva. Entonces, esto nos sirve para trabajar dentro de nuestra hoja de cálculo. Supónganse que yo acá tengo un archivo donde estoy trabajando datos de un curso y necesito, me faltan todos los números de DNI de los alumnos. Bueno, entonces, en ese caso puedo crear un formulario dentro de este documento donde, al crearlo a partir de herramientas, menú herramientas, crear formulario, se va a crear una pestaña donde van a ir todas las respuestas de mi formulario. ¿Ven? Mi hoja de cálculo automáticamente va a presentar al principio una pestaña donde va a aparecer todas mis respuestas. Y se va a crear un formulario en blanco, ¿sí? Donde vamos a crear nosotros la base, las imágenes, todo. Esto nos sirve para trabajar siempre en el mismo archivo. Fíjense que acá en la primera fila me van a aparecer todos los nombres de los encabezados de mis columnas. Cada uno de ellos va a representar cada pregunta que yo hice en el formulario, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo traer información a este documento en el que estoy trabajando y después utilizarla en mis siguientes pestañas. Bien, voy a mostrarles, antes de empezar con un formulario nuevo, uno ya prearmado que teníamos armado para la jornada, ¿sí? Fíjense, acá está, como les decía hoy, por un lado tenemos la pestaña preguntas, donde está bien explicado todo lo que estamos solicitando en el formulario y está, si pueden ver, dividido en secciones, ¿sí? ¿Qué son las secciones? Son para separar temáticas. En este caso, la primera sección vamos a hablar de datos personales, ¿sí? Donde la persona va a ingresar los datos, que es importante siempre poder ver que estén bien solicitados los datos, porque después por ahí nos faltó algún campo, agregar, no sé, el apellido o agregar el teléfono que necesitábamos y después hay que volver a generar el cuestionario o enviarle de vuelta el formulario a la persona una vez agregada la consigna que necesitábamos para que lo vuelva a completar, ¿sí? Así que es importante que una vez creen su formulario vean paso a paso todos los datos a ingresar. Entonces, la primera sección cuenta con el título de nuestro formulario, un resumen de qué es el formulario, ¿sí? Y después le solicita el correo electrónico a la persona y los datos personales. Y después las otras secciones están trabajadas, en este caso, por horario. ¿Se acuerdan que acá había muchos cursos para elegir dentro del horario de 8:45 a 10? Entonces, esta era la sección de ese horario. Después estaba la sección de 10:30 a 10:45 y las dos secciones de la tarde, ¿sí? Entonces, este cuestionario estaba establecido en 4 secciones porque necesitábamos saber los datos de la persona y después en qué horario se iba a anotar, ¿sí? Otra de las pestañas que vamos a encontrar es la pestaña respuestas, donde nos va a ofrecer, por un lado, ir a mi hoja de cálculo para ver las respuestas de este formulario. Si yo hago un clic acá, me va a redirigir a la hoja, ¿ven? Al archivo donde yo trabajé todos los documentos para la jornada, ¿sí?
Entonces, me va a aparecer todo lo que estuve trabajando en cuanto a la asistencia, lo de QR, todo lo que estuve trabajando me va a aparecer ahí. Y fíjense que esta pestaña yo le puse de inscripción para acordarme de dónde venían estos datos. Para cambiarle el nombre al que va a aparecer directamente formulario, le hago doble clic, ¿sí? Y cambio el nombre. Automáticamente cuando aprieto Enter me va a quedar ese nombre. Entonces así le podemos dar también un nombre al formulario para poder identificarlo más fácil una vez generada la pestaña dentro de mi archivo. Entonces, acá, como pueden ver que les estuve explicando hoy, me va a aparecer toda la información, ¿sí? Me aparece toda la información que yo fui solicitando en el formulario. Entonces, yo lo ordené para que me aparezca de esta forma, pero si podemos ver acá, acá sería el archivo original, donde siempre primero en la primera pestaña me va a aparecer la marca temporal, que esto es importante porque nos va a decir en qué fecha y en qué horario se inscribió la persona, y después sí van a aparecer en cada una de las columnas todos los datos que yo fui pidiendo. Por eso ven que les digo que es importante pedir la información por separado para poder trabajarlo después aparte. Supónganse, si yo pido en una misma columna nombre y cargo, después no voy a poder trabajar solamente con algunos cargos o con los nombres de algunas personas porque va a estar toda la información mezclada, ¿sí? Y después aparecen ya las respuestas de cada una de las personas que se fue inscribiendo. Volviendo entonces a mi formulario, fíjense que, bueno, por un lado está la opción de entrar, como vimos recién, a la hoja de cálculo, y después también la opción de habilitar o deshabilitar mi formulario. ¿Por qué? Este formulario ya no lo usamos porque la jornada ya terminó, o también nos puede pasar que generamos algo con cupos y tenemos cierta cantidad de cupos, entonces es importante ir revisando para ver cuando ya se va completando, para poder deshabilitar nuestro formulario o cambiar las opciones, como en el caso de nuestro curso, cuando se quedó sin vacantes, lo que hicimos fue, en vez de que la opción sea nivel básico o nivel avanzado, era nivel básico, lista de espera, nivel avanzado, lista de espera. Entonces la persona que rellenaba el formulario ya sabía que iba a ingresar en lista de espera, ¿sí? Esto es para que la otra persona no se quede esperando por ahí una vacante porque no deshabilitamos el formulario o porque no pusimos que los ingresos ya iban a estar dentro de la lista de espera. Bien, entonces, si yo toco acá, si le hago un clic, se vuelve a generar el formulario y vuelve a estar activo para que se vuelvan a aceptar respuestas. Si yo lo inhabilito, me va a aparecer así en rojo y me va a decir que no se aceptan más respuestas, ¿sí? Y me va a ofrecer un breve resumen, ¿sí? De todo lo pedido, de los apellidos, legajos y más abajo, cuando yo le voy a dar opciones para seleccionar, después también nos va a ofrecer un gráfico donde nos va a decir qué opciones fueron las más solicitadas. Ven que nos va a ofrecer cuántas personas se anotaron en ese curso y qué porcentaje del total es, ¿sí? En cada uno de los horarios me lo va a tomar como un gráfico para que visualmente podamos ver las inscripciones que en este caso estuvimos haciendo. Bien, y por otro lado la última pestaña es la pestaña configuración, donde le voy a dar las normas que yo quiero que mi formulario obedezca, ¿sí? Bueno, entonces, vamos con uno en blanco. Esta es una plantilla, vamos a crear uno totalmente en blanco. Bien, entonces, para empezar a crear, primero puedo empezar a trabajar por la parte visual para ver cómo va a estar mi formulario a simple vista. Entonces puedo, si se fijan en la barra de títulos, primero ponerle el nombre a mi formulario. Supóngase que va a ser una encuesta. Entonces
pongo encuesta y ahí ya mi formulario ya tiene nombre. Recuerden que todas las acciones que yo vaya realizando no tengo que guardarlas, se guarda solo. Fíjense que acá ya me avisó que ya se hizo el cambio que acabo de realizar. Lo mismo los archivos que estamos en los documentos compartidos. No hay que guardar, se guarda todo solo y no es necesario descargar para enviar los archivos, sino que a través de compartir la otra persona ya puede estar trabajando en el mismo archivo sin necesidad de descargar, después volver a subir y toda la rueda. Bien, entonces, vemos que ya le dimos nombre desde acá o desde el título a nuestro formulario, ¿sí? Después le puedo dar, si quiero trabajarlo, lo puedo trabajar en negrita, ¿sí? Le puedo dar cursiva, subrayado, eso en cuanto a gusto de cada uno, ¿sí? Y acá nos va a pedir una breve descripción de qué va a ser esta encuesta o la evaluación, lo que esté creando, ¿sí? Tiene que haber una breve descripción para que la persona que abra el formulario sepa en qué va a estar trabajando, ¿sí? Bien, entonces, por un lado, primero ponemos el título, después lo que nos va a ofrecer, si vemos acá, como si fuera una paleta de colores de pintor, si hacemos clic acá, esto lo que nos hace es personalizar tema, es personalizar la plantilla en general. Entonces, yo al personalizar tema, me ofrece la opción de cambiar la letra tanto a mi título, fíjense cómo va cambiando mi título, el tamaño, ¿sí? Y después también para cambiar la letra de lo que son el texto en general y las preguntas, ¿sí? Eso lo vamos a ir trabajando de acá. Después me ofrece la opción de seleccionar una imagen para que sea como la presentación de mi formulario, ¿sí? Me ofrece algunas prediseñadas. Si yo toco cualquiera de estas, insertar, automáticamente arriba de mi formulario me va a aparecer esta imagen para poder trabajar con ella de fondo, ¿sí? Si no quiero esa imagen, con darle clic a la cruz se borra, puedo seleccionar otra y también puedo, acá son temas prediseñados, preestablecidos por la computadora, ¿sí? Que están divididos por temática. Después puedo subir fotos o subir archivos de mi computadora. En este caso, supónganse que queremos subir un archivo. Bueno, voy a seleccionar desde mi computadora qué archivo quiero subir. Pónganse que quiero subir este. Entonces lo que me va a decir es, lo que me va a mostrar es cómo se vería la imagen. Tengan en cuenta lo siguiente. La imagen que yo seleccioné es más grande de lo que me permite utilizar el formulario, ¿sí? Porque fíjense, si yo me fijo donde voy a ingresar la imagen, es a lo largo, así que lo que me toma es un rectángulo de mi imagen. Por eso estas están preestablecidas como un rectángulo, ¿sí? Un pedazo de hoja, no es una imagen completa. Entonces, es importante que yo, por ejemplo, utilice esta imagen, que sé que tengo espacios en blanco para poder utilizar una parte más pequeña de mi imagen. Entonces, ahí la subo y veo que puedo trabajar con esta parte, supónganse, ¿no? Una vez que ya seleccioné todo lo que no se ve, lo que se ve con color y no se ve clarito, eso es lo que me va a mostrar mi formulario. Con listo, se va a generar la imagen. Fíjense que una vez que yo inserté mi imagen, lo que va a hacer es tomar los colores de la imagen y cambiarme los colores del formulario, ¿sí? Para que esté relacionado el color del formulario con la imagen. Pero también me da la opción, sigo en la pestaña tema, de cambiar el color a mi gusto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá voy a ir cambiando el color. Esto es para darle color a las secciones, ¿sí? Con las que voy trabajando. Y después también me da la opción de cambiar el color de fondo. Fíjense que lo puedo oscurecer, lo puedo poner en blanco, ¿sí? Lo puedo trabajar como
yo quiera. Estos son los colores que nos ofrece por estar trabajando con esta imagen. Si quiero más colores, a partir del más, elijo, ¿sí? Primero la tonalidad y después el color que yo quiera. Una vez que lo encuentre, supóngase que quiero este verde clarito, pongo agregar, ¿sí? Y el color ya va a quedar como un color preestablecido para que yo utilice. Bien, entonces, esto en cuanto al tema. Ahí ya tenemos generado el tema con el que vamos a trabajar, ¿sí? El tema en cuanto a la visual. Después, por otro lado, si ven acá al lado de personalizar tema, está la opción de vista previa, ¿sí? Esto nos va a mostrar hasta el momento cómo se vería nuestro formulario. Si yo le hago clic, me va a llevar al link, que es lo que va a ver la persona cuando abra su formulario, que hasta ahora tenemos estas opciones porque no generamos más, y la opción de enviar, ¿sí? Y yo tengo la opción de borrar formulario porque yo soy la dueña, no es que las personas van a poder borrar el formulario. A las personas solamente les va a aparecer esto y enviar. A mí me va a aparecer, o sea, a mí y a ustedes cuando creen su formulario, como propietarios le va a aparecer borrar formulario si no quiero utilizarlo más y el lapicito que nos lleva de vuelta a la edición de mi formulario donde estábamos recién. ¿Sí? Bien. También vamos a contar con las opciones de deshacer y rehacer, como en nuestras hojas de cálculo. Sí, esto por cualquier cosa cualquier acción que hayamos realizado que no queramos. Bueno, a partir de eso, lo que vamos a hacer es poder ir para atrás o para adelante según nuestras acciones. Bien, entonces, ya creamos nuestro título. De ahí vamos a poner una breve descripción, ¿sí? Vamos a poner encuesta sobre encuestas sobre actos escolares. Entonces acá podemos trabajar, o sea, el docente que va a abrir el formulario ya va a saber que esto va a estar relacionado con los actos escolares. Entonces, una vez que ya tengo, acá puedo poner también el horario, ¿sí? Puedo poner una lista numerada de cosas, ¿sí? Fíjense que si pongo lista numerada, automáticamente cada vez que apriete Enter, ¿sí? Me va a aparecer otra opción, ¿sí? Y no solo numerados, sino también puedo trabajar con viñetas. Entonces, acá puedo en la primera viñeta explicar de qué va a ser el formulario, en la segunda poner el horario, en la tercera poner dónde se va a dictar, ¿sí? Entonces, es importante primero tener un resumen de lo que va a ser mi formulario. Supónganse, si voy a informar algo sobre un acto, como habíamos trabajado recién, poner dónde va a ser, en qué horario va a ser, qué día va a ser, ¿sí? Detallar todo de lo que estamos tratando de informar y después sí generar, una vez que tenga detallado todo, como en este caso supónganse en las jornadas, fíjense que pusimos bien qué era, cuándo era, ¿sí? Y después ya directamente el horario no lo pusimos porque cuando cada persona seleccionara su horario, ahí nos iba a aparecer en qué horario iba a ir la persona. Pero en el caso que no esté dividido por horarios, acá también tiene que ir al lado de la fecha o donde ustedes quieran, pero tiene que estar informado el horario del evento, en el caso de que estemos hablando de la inscripción a un evento o un acto. Bien, entonces, volvemos a nuestro formulario. Una vez que terminemos este resumen, vamos a encontrar la sección de preguntas, ¿sí? Donde le voy a poner título, ¿sí? Todo cuenta con título y descripción, cada una de las partes. Entonces, acá supónganse que voy a solicitar los datos personales. Entonces, fíjense que también puedo agregar una imagen acá para que me quede una imagen para cada sección. Eso también lo puedo trabajar. Con tocar acá ya automáticamente puedo volver a cargar una imagen y agregarla a esta sección.
Después me va a ofrecer qué tipo de respuesta quiero. Si quiero una respuesta corta, si quiero un párrafo porque es una pregunta más larga, si quiero opción múltiple, ¿sí? Casilla de verificación o lista desplegable, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque tanto la primera como segunda respuesta vamos a estar atados a los datos ingresados por las personas que ingresen a nuestro formulario. Entonces, va a ser difícil que podamos crear un formulario en el que nosotros podamos trabajar con los datos por separado, ¿sí? Entonces, si yo ya sé las opciones que pueden llegar a responder las personas, es mejor que lo ingrese de esta manera, ¿sí? Entonces, si yo pongo con opción múltiple, yo voy a poner qué sección es la que van a estar completando, ¿sí? Supónganse que acá, bueno, pedí datos personales, en este caso sí sería respuesta corta, ¿sí? Entonces, acá pongo nombre y acá la persona estaría seleccionando y poniendo su nombre, ¿sí? Después, para generar otra sección donde poner una respuesta, fíjense que acá a la derecha tengo todas las opciones para ir creando dentro de mi formulario. Entonces me ofrece agregar otra pregunta, ¿sí? La otra pregunta, aparte del nombre, lo que le voy a preguntar es, supónganse, nivel. En este caso, cuando yo voy a trabajar con el nivel, yo ya sé qué niveles van a ser, entonces voy a poner nivel inicial, nivel primario, secundario y FP. Bien, entonces ahí, de esta manera yo ya ingreso previamente los datos para que cuando la persona vaya, ¿sí?, a mi formulario tenga solamente que seleccionar. Y de esta manera, al seleccionar, el dato que me ingrese a mi tabla va a ser siempre igual para poder trabajarlo después con los filtros o con el formato condicional, con lo que necesitemos, pero todos los datos van a ser iguales, ¿sí? Si yo le doy la opción de que ellos ingresen manualmente su nivel, pueden poner primario con mayúscula, pueden ponerlo todo con minúscula y ya van a ser todos datos diferentes que no vamos a poder eh, juntar para después trabajarlo, ¿sí? Bien, entonces, ese es el formato de opción múltiple. Después tenemos de casillas de verificación, ¿sí?, donde la persona va a seleccionar las casillas, y lista desplegable, en donde yo voy a poner mis opciones y a la persona después le va a aparecer... Ah, es otra cosa importante. Fíjense que yo recién relogué la página, ¿sí?, acá arriba a la izquierda, donde ven la opción para recargar. Si yo ya tenía abierta la vista preliminar de mi formulario, no se va a cargar sola una vez que yo haga un cambio en el formulario, sino que tengo que reloguearlo o volver a abrirlo a partir desde la vista previa o entrar al que tenía abierto y reloguear. Entonces ahí automáticamente ya me va a aparecer el cambio que hice, que fue para que seleccionen, ¿sí?, opciones. Entonces de esta manera me va a quedar como un menú desplegable para que sea un formato único. En estos casos, en la lista desplegable y en la opción múltiple, las personas que completen van a poder seleccionar las opciones, ¿sí? Y lo que yo después puedo configurar dentro de mi respuesta es si yo quiero que esta respuesta sea obligatoria, cosa de que no puedan pasar a la siguiente sección sin contestarla, que supónganse, el nombre sí o sí es obligatorio porque si no, no sabemos ni quién está haciendo la descripción del formulario. Acá también vamos a poner respuesta obligatoria. Y también en los tres puntitos al lado de la opción de obligatoria nos va a ofrecer otras opciones, ¿sí? Esto es para que podamos trabajar a través de secciones
y vincular una sección con la otra, ¿sí? Pero bueno, hasta acá vimos cómo crear cada una de nuestras preguntas, ¿sí? Y las opciones que teníamos. Y cómo trabajar en general el formato de nuestro formulario. En el video 2 vamos a estar viendo, en la segunda parte, cómo poder ligar estas preguntas una a la otra según las secciones para poder generar un formulario que tenga preguntas dependientes, ¿sí? Eh, y hacer un formulario un poco más avanzado. Cualquier consulta nos van escribiendo. Muchas gracias.